Ahí va. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en planificación y evaluación públicas. Estamos trabajando la metodología de marco lógico dentro de lo que es el momento proyectivo, digamos, el momento que tiene que ver con la construcción. Por un lado, en los términos más amplios, la construcción de un horizonte de futuro deseable, una visión, y al mismo tiempo cómo se establecen las líneas o trayectorias ideales en términos de planes, programas y proyectos para poder realizar la visión. Hemos avanzado en la conceptualización de la metodología de marco lógico como una metodología para el diseño, la ejecución y la evaluación de programas y proyectos, y hoy vamos a continuar con esta metodología en particular, abordando lo que es el mapa, digamos, el análisis o la matriz de árbol de problemas y la matriz de árbol de objetivos, trabajando justamente la idea más fuerte que tiene esta metodología, la consistencia y la coherencia, la consistencia lógica y la coherencia conceptual entre los medios y los fines en términos de programación social. Entonces, dicho esto, le paso la palabra al equipo que ha preparado, digamos, la clase para hoy. Gracias, Mario. Seguimos. Perdón. Pensé que estaba... Perfecto, ¿no? Me parece que ya estamos con ese encuadre general, nos permite avanzar sobre lo conceptual. Adelante. Buenísimo. Un poco apoyado ya en el PowerPoint que venimos trabajando, que bien presentó como enfoque de marco lógico, metodología de marco lógico, Maxi la semana pasada. Yo pensaba, Maxi, tal vez podemos ir a la diapositiva 12. Vos fijate ahí. Tengo que admitir, permiso. O salvo que hagamos, por ahí podemos ir, ahí está. Bueno, la definición de problemas y después la diapositiva 12 que ya nos ubica como una previa. Esperen porque me doy cuenta que equivoqué el... Ese no. El PowerPoint. Sí, eso no. No, está bien. Bueno. Ahí voy por la diapo. Bueno, ahí yo ya lo tengo a la vista. Mientras voy a buscar, Maxi, nosotros venimos trabajando, presentando esta metodología de marco lógico, y Maxi bien nos presentaba la semana pasada, y sería interesante que ustedes hayan podido acceder ya a los materiales, a la bibliografía específica de metodología de marco lógico. Maxi decía que tenemos herramientas de diagnóstico, herramientas para la identificación de un proyecto y herramientas para la ejecución de un proyecto. Y dentro de esos grandes tres ítems de herramientas, a su vez tenemos, por ejemplo, en la herramienta de diagnóstico, el análisis de involucrado o análisis de la participación, ¿no? Y ahí había preguntas que atraviesan que tienen que ver con quiénes y para quiénes hacemos lo que hacemos, a quiénes afecta la problemática que estamos enunciando y seleccionando y por la cual queremos trabajar. En el análisis de problemas nos preguntamos qué está pasando, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuál es el núcleo de causa, las correlaciones de causa, los núcleos causales, ¿no? Las conexiones causales, asentados un poco en este enfoque de multicausalidad, ¿verdad? Es decir, no de una mirada lineal, acotada, reducida, sino justamente como venimos trabajando desde el inicio de la materia, justamente pensando en la multicausalidad, que nos ubica a pensar justamente qué es lo que le da origen al problema. En esas herramientas, por otro lado, ¿vos ya estás compartiendo, Maxi? No. ¿Estás buscando? Ok. La encontré. La tenía en otra carpeta, por eso la confusión. Así que ahí... Estoy en la 12.
Y las herramientas de identificación de un proyecto, ¿qué miramos? Buscamos cuáles son esos objetivos, hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Ahí también vamos a mirar, vamos a trabajar claramente con un árbol, perdón, con el árbol de problemas trabajamos justamente en la herramienta de diagnóstico. Y con el árbol de objetivo vamos a trabajar en la identificación del proyecto, ¿no? ¿Qué queremos lograr? También hay otra herramienta que es el análisis de alternativas, es una matriz también que nos permite analizar caminos posibles. Ahí estamos, perfecto, minimizó. Fíjense que dice análisis de alternativas. ¿Cómo se puede lograr lo que nos proponemos? ¿No? Y en esto es interesante también dedicarle un momento a reflexionarlo ahora y por supuesto cuando uno lo lleva, lo implementa, digamos, está desarrollando justamente el enfoque de marco lógico. Fíjense que dice análisis de alternativa, por lo tanto supone o presupone de que no solamente diseñamos un camino posible, sino que nos animamos a pensar dos o más caminos posibles que tienen sus diferencias, sus matices, no necesariamente tienen que ser enfoques contrapuestos, sino que a lo mejor tienen algunas diferencias sustanciales en distintas cuestiones, y en las cuales nosotros sopesamos con algún criterio cuál es la alternativa que se acerca más a lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Después vamos a ver bien cuáles pueden ser esos criterios posibles, pero fíjense que acá estamos hablando de diseñar distintas alternativas y descartar algunas y elegir deliberadamente una por la cual apostamos que ese es el camino elegido, estratégico, que nos conviene, ¿no? Por el cual tiene mayor potencial que las otras que descartamos. Todo esto forma parte, digamos, de la cocina, del proceso de planificación, de la cocina, del trabajo en el enfoque de marco lógico, ¿no? Y bueno, y las herramientas, por último, las herramientas para la ejecución de un proyecto, que además de la ejecución también nos sirve para mirar el monitoreo y la evaluación, ¿no? No solamente la ejecución, sino también creo que es una herramienta muy interesante para ese gran aspecto de la planificación que es el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de un proyecto. Y eso se condensa en la matriz de marco lógico, en la matriz de planificación del proyecto. Así que bueno, pasamos acá a la estructura general del marco lógico. Fíjense que, bueno, pasa que ahí ya estamos, a ver, decir esto. El proceso de marco lógico, del enfoque de marco lógico que arranca con el análisis de involucrado, la enunciación de un problema, el análisis de involucrado, el diseño de un árbol de problemas, luego el trabajo en espejo metodológico del árbol de objetivos, enunciar y redactar bien, digamos, la narración de esos objetivos, analizar alternativas, ¿verdad? Todo ello nos conduce, nos genera información, nos genera insumos para, de alguna manera, volcarlos, narrarlos en esta matriz de marco lógico. Es decir, hacemos todo este camino para llegar a este producto. Si uno dice, bueno, ¿cuál es el producto final del marco lógico? En sí mismo no es el formulario del proyecto, sino, digamos, que hacemos todo este trabajo metodológico usando todas estas herramientas que estamos nombrando por el momento para poder darle contenido a la matriz de marco lógico. ¿Ah? Esa es una cuestión interesante metodológica para tener clara, ¿no? Esta imagen de esta gráfica que está acá es importante. Y esa matriz, como ustedes ven, tiene 4 columnas, ¿no? Y 4 filas inicialmente que luego se desagregan y se despliegan en otras que le van dando contenido, pero básicamente tienen un fin, hay un fin, ¿no? Un propósito que tiene que ver con el objetivo general o propósito del proyecto, los componentes y las actividades, ¿verdad? Y después vamos a ver más adelante que la matriz tiene en las otras columnas que aquí aparecen en blanco, que tiene que ver con los indicadores, los supuestos, los medios de verificación, los supuestos que están funcionando dentro de la matriz para que el proyecto se cumpla. ¿Están siguiendo hasta acá un poco cuáles son los elementos centrales del enfoque de marco lógico? Me interesa porque vayan diciendo acá, sí, no, me quedé acá en esto, no entiendo. Digamos, no, todavía no entramos a desagregar cada uno, pero es interesante que ustedes identifiquen la caja de herramientas. Sí, vamos profe, bien. Vamos bien. Bien, Martín. Bueno, avanzamos, Maxi, un poquito, a ver.
Análisis de involucrados. Creo que se entiende, dice Fabricio. Bien, bien, bien. Ahora vamos a empezar a redundar un poco en esto y a desagregar. El análisis de involucrado, ¿qué es? Ya lo vimos primero, ustedes recordar que estamos en el diseño de programas y proyectos y hemos elegido una metodología, el enfoque de marco lógico, entre otras posibles. Y estamos situados dentro de los momentos de la planificación de esos 6 momentos que veníamos trabajando de Mario Rovere. Recuerdan, análisis de situación, investigación de problemas, identificación de la visión, diseño de programas y proyectos. Estamos situados acá. Pero de cualquier manera, la lógica y las herramientas de fondo también atraviesan la metodología de marco lógico en alguna manera. Por lo tanto, cuando hacíamos mapa de actores, cuando hacíamos análisis de situación, también lo hacemos acá. Específicamente en el diseño de programas y proyectos hay una herramienta que se llama análisis de involucrado. Y generalmente lo que miramos acá es, como dice la diapositiva, grupo de la población, quiénes participan, quiénes están afectados directamente, afectados indirectamente, quiénes se pueden ver perjudicados con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este caso dice, los actores sociales o grupos a considerar son aquellos que están directo o indirectamente involucrados, afectados por el problema, identificados y sus posibles soluciones. Y acá dice, puede ser un tipo o grupo de población, organizaciones, por ejemplo, gubernamentales o de la sociedad civil, del sector privado, agrupaciones políticas, organizaciones de cooperación y financiamiento, ¿no? Y en este análisis de involucrado, fíjense cómo va desagregando entre paréntesis, ¿no? Y es muy importante ser lo más específico posible, digamos. Es decir, no quedarnos en un grado de generalidad tal que sea muy difuso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con un problema vinculado a una escuela, por ejemplo, no hablamos de los docentes, ¿no? Por ahí podríamos decir el equipo directivo y hasta ahí. Y no decimos los docentes, a lo mejor podemos decir los docentes del turno mañana, del turno tarde, incluso podemos empezar a desagregar en distintos grupos de docentes porque cada uno puede representar intereses, una ideología, digamos, pueden tener valores diferentes, ¿no? Entonces, es importante desagregar hasta el punto que podamos identificar justamente los posibles movimientos, los intereses, los valores. ¿Por qué? Porque ese análisis involucrado justamente nos va a permitir de alguna forma tener la información para generar potenciales y futuras alianzas, mirar quiénes pueden ser potenciales oponentes, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el sentido también de este análisis de involucrado. ¿Avanzamos, Maxi? Fíjense acá en este cuadro, digamos, si lo tenemos que hacer metodológicamente, ¿cómo lo organizamos? En esta matriz. Entonces, grupo podría ser, tal vez más que grupo, podría ser el actor, ¿no? El actor social a quien nos referimos. Es una forma de nombrar. Según el manual, fíjense que van a encontrar en la bibliografía que nosotros estamos proponiendo, si no me equivoco, son 2 manuales que ya proponemos, pero también si tienen la posibilidad de googlear van a encontrar muchísimos manuales, digamos, vinculados al enfoque de marco lógico, a la metodología de marco lógico, que a veces han sido adaptados, depende, por ejemplo, al organismo que quiere trabajar con ese enfoque y le ha hecho su propia adaptación o adecuación, ¿no? Pero nosotros en la bibliografía tenemos, por lo menos, el manual 42 del ILP-CEPAL, manual de marco lógico. Tenemos también, creo que el manual del NORAD, de la Agencia de Cooperación. Después creo que está el manual también la bibliografía de 10 casos de prácticos de marco lógico, que a su vez también comentan, está allí, no solamente los casos prácticos, los ejemplos, sino que también está comentada la metodología, ¿no? Van a ver que las variantes, a veces más sintéticas, a veces más pedagógicas, a veces más desagregadas, un poco más técnicas, pero básicamente la estructura es la misma, ¿no? Siempre que se habla de enfoque de marco lógico. Entonces, acá en esta matriz tenemos una para enumerar o nombrar el actor social al cual estamos intentando identificar por su cercanía o no con el problema. Siempre nuestro parámetro para ubicar esos actores y el mapa tiene que ver con el problema que hemos identificado. Fíjense que acá nos propone analizar los posibles intereses en relación a qué, en relación al problema que estamos estudiando.
qué interés puede tener el determinado actor, por ejemplo, del grupo 1, respecto del problema. ¿Tiene interés en solucionarlo? ¿Le urge? ¿Le da lo mismo? ¿Le convendría? No sé, uno va colocando allí, digamos, un análisis puede ser cualitativo, explicándolo con algunas frases que nos den idea de cuál puede ser ese interés. Y también a veces se pueden usar cuadros que nos pueden ayudar mirándolo de alguna forma más cuantitativamente. Es decir, podríamos decir, el interés del grupo 1 para solucionar el problema puede ser alto, podría ser medio, podría ser bajo, ¿no? Podríamos usar una escala numérica, podríamos decir del 1 al 10, qué nivel de interés tiene ese actor en relación al problema a solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos va a permitir justamente mirar el actor y su ubicación y su relación respecto al problema. La otra columna nos invita a pensar cómo percibe el problema ese actor. Y por último, los recursos y los mandatos. Es decir, ese actor que estamos analizando, ¿con qué recursos cuenta respecto del problema? No es que lo consultamos, sino que es un análisis que hacemos con el equipo de planificación. El actor que planifica y quienes están planificando no es que hacen una consulta a todos los actores. ¿Usted con qué recursos cuenta? ¿Qué puede aportar? Sino que es un análisis que hacemos para que obviamente luego sí haya un proceso de comunicación y de alianza si así lo consideramos, ¿no? Pero, y ojo, también acá dice los mandatos, porque a veces también es importante, a partir de los mandatos uno puede reconocer cuáles son las posibilidades, el ámbito de gobernabilidad de ese actor y las posibilidades que tenemos de alianzas o no respecto de algún asunto, ¿no? El mandato de alguna forma también le está dando cuál es el alcance que tiene, que representa ese actor respecto de una institución, por ejemplo, que está representando, ¿no? Siempre respecto del problema. Ese es el ordenador. ¿Avanzamos, Maxi? Bueno, el análisis del problema incluye una profundización de esa estructura explicativa, identificar las señales, indicios, que permiten definir, dimensionar y mostrar la evolución del problema central, ¿no? En síntesis, remite a la enunciación, exploración y explicación de problemas sociales. ¿Avanzamos? Nosotros en Marco Lógico lo que hacemos es justamente enunciar un problema focal, ¿no? Es decir, una terminología técnica para el problema central es el problema focal. Y a partir de allí, ¿qué hacemos? Analizar e identificar causas y dentro de ese conjunto de causas, nudos críticos, es decir, conexiones causales, nudos de causas que se convierten en nudos críticos que explican el problema, ¿no? Visualizar esas relaciones en un gráfico, en un diagrama, y para eso utilizamos el árbol de problemas. Yo supongo que ustedes posiblemente han visto la gráfica, puede que la hayan, no sé si conocen la metodología, alguna vez habían escuchado hablar, lo consultó Maxi en la clase anterior, pero a veces puede que hayan visto el árbol de problemas intentando graficar estas relaciones, ¿no? Acá le vamos a comentar un poco cómo se elabora, cómo se trabaja con árbol de problemas como herramienta, ¿no? Y la lógica que vamos a usar el árbol de problemas es importante identificarla porque el árbol de objetivo está anclada directamente a esta misma lógica. Para la elaboración del árbol de problemas, primero identificamos claramente ese problema focal seleccionado y lo colocamos, por ejemplo, en una... Ustedes tendrían que acá hacer el ejercicio de imaginarse porque no estamos en el aula presencial, ¿no? Esto siempre lo hemos intentado hacer con una dinámica lo más similar a un taller, ¿no? En donde a veces le hemos asignado a ustedes como estudiantes a lo mejor roles, intentando representar o jugar el roleplay de ese actor que pusimos en el análisis de involucrados, ¿no? Jugábamos ese rol y en la pizarra, como dice acá en la diapositiva, en la pizarra, ¿no? En el pizarrón, colocábamos allí un enunciado de un problema focal, ¿verdad? Que
habíamos consensuado previamente cuál era el problema con el cual íbamos a trabajar. Entonces se van a hacer esa imagen. Ya vamos igualmente a ver la gráfica, pero por lo pronto, permítanme que les comente estos 5 pasos y después miramos la gráfica. Entonces, identificado el problema, lo colocamos en el centro. Que a los fines de la noción de árbol de problemas, el centro equivale a lo que sería al tronco de un árbol, ¿no? La parte troncal. En segundo lugar, identificamos otros problemas percibidos por los actores involucrados que son causas, o vamos a intentar elucidar causas directas del problema que quedan a consideración. Como les decía, en una dinámica de una clase presencial, lo escribiríamos en lo que sería una hoja oficio, ¿no? Con un fibrón, con letra grande, amplia, que todo se pueda ver, que todos los puedan ver. Escribimos como tarjetas y las colocamos, digamos, debajo del nivel del tronco. ¿Por qué? Porque si son causas, tiene que ver con el concepto de raíces del problema. Entonces, si el problema central, el problema focal es el tronco, las causas más directas son las raíces más superficiales. ¿Bien? Y por ende, aquellas que son causas de las causas, o que no son tan directas, sino que inciden, que se vinculan, pero no están en ese nivel superficial y que le dan una relación directa al problema, la colocamos en un nivel intermedio y en un nivel, y también si hay algunas más lejanas, en un nivel más alejado, podríamos decir, porque tiene que ver con causas más estructurales, ¿no? Entonces, por eso dice, continuamos identificando el problema que se asocian, son causas del problema principal y sus relaciones entre sí hasta llegar a las raíces, ¿no? Es decir, todo ese conjunto de dimensiones causales, de conexiones causales, perdón, le vamos dando un ordenamiento que va desde las más cercanas, que son las más directas, las que podemos evidenciar que son más directas, a las más indirectas, ¿no? Todas ellas tienen una sinergia y una potencia en sí mismas, pero algunas son más cercanas. Y entonces generamos, por lo menos visualmente, en nivel de causa, 3 niveles: las directas, las intermedias y las más estructurales. En cuarto lugar, identificamos otros problemas que se originan, que se originan en el problema bajo consideración, o sea, aquel que es el problema focal. Y lo vamos a colocar arriba, ¿no? Encima del problema focal. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con un problema, ese problema en sí mismo, cuando hacemos foco allí, podemos pensar rápidamente qué efecto genera, ¿no? ¿Qué consecuencias nos deja este problema de continuar? Y con esa simple pregunta nos permite ir armando qué consecuencias directas nos trae el problema en cuestión que estamos analizando. Y eso, al igual que con las raíces, pero como un espejo, podemos generar un enunciado, un conjunto de enunciados de efectos que se generan a partir del desarrollo de este problema, de la continuidad, de la estancia de este problema aún, efectos directos, efectos intermedios, efectos indirectos, los efectos de los efectos. Por último, completamos, bueno, en esa gráfica del árbol del problema trabajamos con flechas, tratamos de hacer, digamos, cuáles son esos nudos críticos, esos nudos de conexiones causales, ¿no? Los englobamos, completamos con flechas orientadas desde las causas a los efectos, ¿no? Y le vamos dando una lógica, es decir, podría ser de abajo hacia arriba, es decir, estas causas generan este problema y este problema genera estos efectos, ¿no? Y acá siempre, tal vez 2 comentarios ahí alrededor de eso, mientras si vos querés, Maxi, va buscando la próxima diapositiva. Ahí está, ahora sí aparece la gráfica, o sea, esto que estamos hablando recién, ahora lo pueden comprender visualmente. Fíjense el problema central, las causas directas en un primer nivel y más cercanos al tronco. Fíjense que hay una línea muy punteada ahí que podría ser el nivel de la superficie, ¿no? Ya estamos en las causas, son las raíces del problema y tenemos 3 niveles. La gráfica que tenga 3 niveles y que tenga 3 casilleros no significa que el árbol de problemas se tenga que hacer de esta forma. Cuando estamos trabajando con problemas sociales, como los que a veces traemos de ejemplo,
las causas directas pueden ser 5, 7, 8, 10 causas directas. Digamos, ¿cuántas causas directas hay que colocar? Tantas como identifiquemos. Es decir, no hay un número predeterminado para trabajar. Es decir, si entendemos que esta causa, haciéndonos la pregunta, ¿qué genera este problema? Si realmente entendemos y hacemos el zoom justo y logramos enunciar correctamente esa causa, tantas causas como causas directas entendamos. Y causas de las causas van a ir permitiendo, darle complejidad, ¿no?, a esas causas intermedias y estructurales. Lo mismo con los efectos. ¿Cuántos efectos? Y los que sea que generen, ¿no? En algunos vamos a encontrar mayor densidad, en otros no. Y acá tal vez dos tips, dos cuestiones. Una, la redacción tanto del enunciado del problema focal o central, como la redacción de las causas o los efectos, rara vez salen de una. Muchas veces tenemos que borronear, tachar en esa escritura, la causa es tal. Y a veces la redacción y el enunciado y el ajuste que hacemos de esas causas no sale rápidamente. A veces tenemos que jugar, probar distintos enunciados, ver si realmente estamos diciendo lo que queremos decir. E incluso en esa dinámica de taller, cuando trabajamos con distintos actores participativamente, intentando pensar qué es lo que provoca este problema, puede ser que haya distintos actores que nombren más o menos alguna de las causas de distintas formas, ¿verdad? Entonces ahí tendremos que ir consensuando, ¿no?, cómo la vamos a enunciar, cómo la vamos a nombrar, cómo la vamos a escribir. Esto implica que haya un trabajo técnico posterior que le dé... Sí, Martín. No, quería hacer una consulta por ahí, capaz que puede llegar a venir al caso. ¿No se pueden mezclar algunas veces o no podemos confundir las causas con los efectos? Es decir, se puede confundir porque siempre estamos trabajando con problemas. Pero cuando decimos confundir, tiene que ver en realidad con decir, estamos en el proceso de elaboración del árbol. Es decir, en este proceso, justamente en este momento donde estamos discutiendo, a veces arrancamos con un enunciado de un problema focal y nos damos cuenta que ese no era finalmente el problema focal, que nos faltaba un poco de ajuste. Y lo que estamos nombrando tal vez tenemos que corrernos a un efecto o a una causa, bajar el nivel, hasta que logramos el ajuste correcto que nos deja satisfecho justamente con el problema que queremos trabajar. Entonces, cuando yo digo confundirnos, podemos, por supuesto, porque en esto, digamos, necesita de una elaboración, necesita de un proceso de reflexión y de ajuste, ¿no? Permiso, voy a admitir. Necesita de ese ajuste, pero nosotros tenemos las pautas de qué entender como problema focal, tenemos que hacer un proceso de jerarquización de problemas, elegir un problema, elegimos un problema bien como explicaba Maxi la semana pasada, en base a los criterios también que tenemos de gobernabilidad, de posibilidades de actuar sobre ese problema, en relación a los medios con los que contamos y a los fines que queremos lograr. Entonces, si tenemos en cuenta estos elementos, nos va a resultar más sencillo identificar claramente el problema. Y teniendo en cuenta esas 4 características que hemos mencionado respecto de cómo enunciar un problema, ¿no? Que haya una manifestación del problema, una población afectada, un lugar, una geografía, un espacio, digamos, ¿no?, que puede ser obviamente geográfico simbólico, y un tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esos 4 elementos para el enunciado de un problema, teniendo en cuenta los medios con los que contamos, puede ser que a lo mejor hagamos un proceso de selección, con qué problema focal nos vamos a quedar. Y ahí ya la confusión empieza a despejarse. Luego puede haber algún margen de duda si una causa es más directa, más indirecta, o un efecto está más cercano que el otro, ¿bien? Pero bueno, la gráfica es eso. Intenta representar de una forma, bueno, justamente visual y ordenada, sintetizada, como lo es una gráfica de este estilo, algo que luego nosotros podemos contar, narrar. ¿Cómo se relacionan esas causas? ¿Cómo la causa A
se complementa y complejiza con la causa B y cómo ese nudo de conexiones causales tiene una sinergia que hace que el problema central tenga lugar, ¿verdad? Ahí ¿puedo me echar un comentario un poco en ese punto, Rubén, si me permitís? A ver si usamos el recurso pizarra. A ver si aparece ahí para hacer un dibujito. ¿Aparece la pizarra ahí? ¿Todos la aceptan? ¿La ven? Yo no la veo. No, yo no veo nada. A ver. Qué raro. Es así funciona. Tienen que ir al chat. Sí. Van al chat y Mario, al poner la pizarra, comparte un link. Nosotros hacemos clic en el Eso link es. y ahí estamos todo en tiempo real en la pizarra. Lo que escribamos ahí demora un poquito, unos segunditos, pero Ahí vamos. lo vamos a ver. Exactamente. Es como que generamos una solapa diferente. Exactamente. No es como compartir pantalla. Maxi acá y acaba de unirse Maxi. Ahí está. Ahí. Sí, se genera un link en el chat. Ok. Estamos ahí. Yo ahí solicité acceso, no sé si tenés que aceptarlo o no, Mario. A ver, yo no tengo que aceptarla, digamos, directamente ustedes pueden entrar. Lo tengo a Rubén, lo tengo a Maxi para editar, ¿sí? Y ustedes tienen que estar visualizándola. No sé si la están visualizando. Por favor, nos dicen si son tan amables. A mí me aparece solicitar acceso. Sí, también solicitud enviada y no lo estaría visualizando, Mario. A ver, un segundo, por favor. Me está diciendo que tengo que ahí cambié la configuración para que con el link puedan acceder directamente a ver si hizo efecto. Es lo mismo que cuando compartimos un archivo en el Drive, vieron que a veces la configuración tiene que habilitar. Listo, ahí lo puedo ver. Ahí estamos, ahí va, entró. Perfecto. Entró pues por Cuespín Anónimo. Sí, eso es una cosa que genera Google, me parece. Cada vez que funciona así, le pone un sobrenombre, un nick. Ajá. Le pone un sobrenombre para que pueda entrar. ¿El resto de los que están escuchando entraron? ¿Todo el mundo está viendo? Porque tengo Perdón, 5 profe. personas. No, le quería preguntar, eso que están proyectando ahora, yo no lo puedo ver porque estoy desde el teléfono y no me deja abrirlo. Pero ¿eso sale grabado en la clase? No lo graban. Creo que no. Ah, bueno. Bueno, voy a intentar guiarme por lo que escuche. A ver. Bueno, básicamente, digamos, lo que quería tratar de hacer, digamos, es hacer esta cosa de... ahí tenemos un problema en el centro y tenemos, digamos, un conjunto de relaciones bastante complejo, un ramillete de conexiones causales. Esto vendría a ser uno, acá podríamos tener otro ramillete de conexiones causales que se relacionan con este centro, que es el nudo problemático que estamos intentando explicar. De aquí para arriba nos preguntamos por qué sucede esto, y de aquí para arriba nos vemos qué efectos genera este problema, y aquí estamos trabajando las conexiones causales que son así, ramilletes de conexiones causales, digamos. Tal vez esto es una gráfica más realista respecto a las explicaciones del problema. Ahora bien, también podemos tener que aquí, digamos, seleccionar que aquí, digamos, vamos a encontrar como efecto otro problema con la misma densidad, o aquí en la causa, en la conexión causal, tenemos otro. Entonces fíjense que tenemos varios puntos negros, digamos, que son todos ellos problemas. A la pregunta si podemos confundirnos como causas y efectos, decimos que las causas y efectos de un problema son otros problemas, ¿sí? De manera tal que lo que no nos vamos a confundir es cuando tenemos el recuadro claro y que estamos trabajando sobre el enunciado del problema, que es un recorte en tiempo, espacio, en actores sociales y en manifestaciones, en indicadores concretos que están en este recuadro. Entonces, en la gráfica lo que intenté explicar es que, digamos, no nos podemos confundir causas y efectos, porque si nos damos cuenta que las causas y los efectos de un problema,
digamos, están organizados de alguna manera, causas y efectos, una simplificación muy grande, decimos justamente, las conexiones causales que generan un problema bien enunciado son ellas mismas un problema. Y hacia arriba, en el árbol de, digamos, en el árbol de problemas, hacia arriba los efectos, obviamente que también constituyen un conjunto de problemas, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo son relaciones entre problemas. Cuando decimos que definimos un problema social, enunciamos un problema social, lo recortamos, lo dimensionamos, lo medimos, digamos, y de esa manera, a partir de ahí, lo analizamos, ¿sí? Estamos diciendo que entonces ya con ese recorte, con ese posicionamiento en ese enunciado problemático, es que no tenemos tanto la posibilidad de confundir las conexiones causales y los efectos, ¿ok? Digo porque me parece interesante la pregunta esa que se hacía. Entonces lo que decimos es que los ramilletes de conexiones causales que explican un problema y los efectos, digamos que también son ramilletes de efectos, ¿no? Haces de efectos, racimos de efectos, ¿sí? No hay una cuestión, una causa, un efecto, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo ahí en el cuadro de la presentación es claro que es una gráfica simplificada, digamos, ¿no? Por eso quise hacer este dibujo donde en realidad es mucho más realista esto, que se conecta con una cantidad de cosas. Por eso el encuadre enunciativo del problema, digamos, es una cosa clave. Si no está claramente enunciado el problema, entonces ahí sí empezamos a tener la posibilidad de confundir, digamos, conexiones causales generadoras y explicativas del problema con, digamos, algunas cuestiones que pueden ser efectos, ¿ok? Siempre el punto para poder dilucidar esas dos cuestiones, digamos, es la enunciación del problema y dónde nos estamos ubicando para hacerle preguntas a la realidad, ¿ok? No sé si se entendió un poco la explicación a partir de la pregunta que se había disparado recién respecto de si podíamos confundir conexiones causales con efectos del problema. Cierro esta ventana para ya saliendo, ¿verdad? ¿Digo? Yo creo que la pizarra queda, Mario. ¿Quedó la pizarra? Yo creo que creo que queda el link grabado en el, ¿viste cómo graba el Meet? Sí. Graba el texto, graba el link y le queda disponible lo que se dijo en la pizarra. Dice, sí, se enviará el vínculo al Jam a todos los que participen de la Jam. Ah, mirá, Ahí está. Bueno. Podemos iniciar una nueva pizarra también, digamos. Volviendo aquí, el centro, digamos, está aquí, lo que tenemos aquí en el árbol de problemas es que, por eso la delimitación problemática es la clave para poder entender la explicación. Y en realidad, digamos, yo diría, nosotros usamos estos elementos porque un poco respetando la metodología, pero en realidad son conexiones causales, más en el sentido de Max Weber, ¿verdad? Acá queda una cosa un poquito simplificada, pero lo que buscamos son construcciones causales, construcciones que, digamos, que pueden dar bases explicativas, digamos, al porqué del problema que se recortó. Sin recorte de problema, la confusión va a ser bastante inmediata. Era ese comentario. Buenísimo. Bueno, Maxi, avanzamos un poquito con cómo trabajar con las causas. Las causas más evidentes están más cerca de la superficie, las causas más profundas más lejos, identificar grupos de causas, conectar grupos causales con grupos de efectos. Eso también es interesante, ¿no? Es decir, organizarlo de tal forma en la gráfica, en donde en su ubicación derecha, izquierda, centro, si quieren, puedan a su vez reflejarse causas acá, problema central y efectos más o menos en la misma dirección. Eso también es un ordenador visual para reflejar esas conexiones. Y luego conectar grupos de causas con grupos de efectos, bueno, según arista del problema, intentar traducir las causas y los efectos a indicadores sociales. Avanzamos. Bueno, herramientas de identificación de un proyecto, el análisis de objetivos. Análisis de objetivos es útil para describir una situación que podrá existir después de resolver los problemas, en primer lugar. Segundo lugar, identificar las relaciones de medios afines, ¿no?, entre objetivos. Visualizar estas relaciones en un diagrama que tiene la misma lógica del árbol de problema, acá sería árbol de objetivos. Esta presenta las relaciones de medios afines y esta herramienta permite transformar
en soluciones los problemas que aparecen en el árbol en estado negativo, al ser expresada en forma de objetivos a alcanzar. Creo que está la gráfica posteriormente, Maxi. Ah, bueno, no, volvamos. Ahí está, dice cómo se hace. El árbol de objetivos, ¿cómo se hace? El diagrama del árbol se traduce en un lenguaje positivo, dibujando de este modo un árbol en el cual se construye una red de medios y fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de cómo es la situación futura que se desea lograr. Podríamos decir, pasamos, si querés, Maxi, que tomamos como referencia el árbol de problemas y podríamos decir, trabajamos en espejo, ¿no? Es decir, intentamos hacer una copia del árbol de problemas, pero en su versión positiva. Podría ser como un gran consejo básico, ¿no? Su versión positiva. ¿Cómo es su versión positiva? Bueno, teníamos problemas. Los problemas focal, teníamos problemas que hemos denominado causa y teníamos problemas que hemos denominado efectos. En su enunciación como tales, generalmente es una condición negativa, ¿verdad? Un problema es una condición negativa. Bueno, acá sí decíamos que teníamos, no voy a decir una ausencia, porque justamente uno de los tips que nos falta tal cosa, dice no hay que poner así, ¿no? Pero, no sé, por decir, una de las causas que podrían tomarse insuficiente, por ejemplo, cantidad, ¿no? Insuficientes capacitaciones del personal, ¿no? Si fuese uno de los problemas enunciados, la versión positiva sería realización de capacitaciones al personal, ¿verdad? Es decir, tomando hasta la estructura narrativa, textual, tal como está, buscándole la versión positiva. A veces necesita alguna adecuación, porque a veces una cuestión de la redacción no siempre encaja a la perfección así, ¿no? No todo aumento implica disminución, ¿no? O al revés, sino que a veces necesita, pero la lógica es esta. El análisis objetivo dice que para el ejercicio del árbol de problemas, árbol de objetivos, necesitamos transformar esa enunciación en un enunciado de objetivos, mantenemos todos los aspectos considerados tal como lo habíamos redactado, pero en su versión positiva. Trabajar sobre los medios sería necesario para remover las conexiones causales identificadas y que explican y producen el problema considerado. Esto quiere decir que lo que hemos colocado en el árbol de problemas como causas o conexiones causales van a ser en este momento en el árbol de objetivo medios. Y lo que hemos detectado como efectos, lo hemos identificado como efectos, van a ser los fines. Van a llevar el nombre de fin. Y lo que era el problema focal o problema central va a ser nuestro propósito central. Bueno, objetivo central. Esa es la gráfica, fíjense en medios. Bueno, fíjense, yo digo medios, ¿no? Pero la redacción finalmente que podemos usar tiene que ver con... a ver, depende del manual también que estén siguiendo. Hay en algunos manuales está nombrado como medios en la parte, digamos, la versión positiva de las causas, y en otros manuales están así, figuras, resultados y actividades. Cuando arribamos a la matriz de marco lógico, ese producto final de este trabajo, vamos a llegar a objetivo central, a resultados, a actividades y tareas, ¿no? Finalmente vamos hacia esto. Pero, entonces, lo importante acá es que se trabaja en espejo con el árbol de problemas. ¿Por qué? Porque los objetivos nos los va a marcar mejorar, digamos, cambiar, transformar aquello que nosotros hemos considerado como problemas, ¿verdad? Entonces, si hacemos este trabajo en espejo, vamos a identificar el objetivo central, los resultados, las actividades, las tareas, y lo que eran los efectos se van a transformar en fines. Ahora lo vamos a mirar en un ratito con el ejemplo de Camacho sobre Montecito, el problema en Montecito, no recuerdo bien cómo era el título correcto, pero en la localidad de Montecito vamos a comprender mejor de qué estamos hablando y cómo se transforman los medios, cómo se transforman los efectos en fines y cómo las causas se transforman en resultados. ¿Avanzamos, Maxi, un poquito? Una más.
Bueno, justo, tenía eso. Maxi, mira, si vos querés, yo puedo hacer una lectura rápida, veloz para ubicarnos. Lo voy a hacer así realmente veloz, una lectura veloz de lo que es el contexto que presenta el ejemplo, y si a vos te parece de una manera, vos, en todo caso, que lo habían armado allí con Rafa, comenten cómo queda luego el árbol de problemas según este enunciado. Yo hago una lectura para ubicarnos. ¿Cuál es el problema que se presenta en las enfermedades de la comunidad de Montecito? Allí se van a describir qué actores están participando, cómo llega el equipo que está planificando, quién lo convoca, por qué van a hacer un proyecto, digamos, ¿no? Lo leo rápidamente, son creo que unos 3-4 minutos en la lectura para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y en todo caso, Maxi, vos luego comenta cómo queda finalmente el problema focal, cuáles son las causas y los efectos identificados en el árbol de problemas, y la versión, la vamos charlando ahí, la versión positiva entre todos. ¿Estamos de acuerdo? Busco el PDF, un segundo. Buenísimo. ¿Sabes qué puedo hacer? Yo lo leo rápido, pero comparto pantalla del PDF. Bueno, perfecto. Ahí. Sí, no hay problema. Yo vuelvo a compartir pantalla después. Una vez que lo tengamos. Dale. Dejo abierto mientras busco acá el PDF. Ya lo tengo. Sí, mientras vos buscas eso, Rubén, sí. También comentarles que presten mucha atención, ya que lo están viendo en pantalla, a la enunciación del problema en este ejemplo que vamos a trabajar y que trajimos a la clase de hoy. Les habíamos indicado con un mensaje que leyeran la bibliografía y particularmente este caso, el ejemplo de las enfermedades de la comunidad de Montecito, en el manual de Camacho que está incorporado dentro de la bibliografía de la unidad. No sé si tuvieron oportunidad de hacerlo o no, pero un poco la idea era trabajar con ustedes en este ejercicio práctico a modo de poner a jugar esto que estamos diciendo de una forma más conceptual o teórica a través de un ejemplo concreto para poder revisar la propia práctica y poder también entender y poder amigarnos con la metodología, porque todo este recorrido que comenzamos en la clase de hace 15 días atrás y estamos recuperando hoy, digamos, va a finalizar cuando plasmemos finalmente la matriz de marco lógico y a su vez esa matriz sea un insumo, digamos, para, en el caso puntual de la metodología de marco lógico, bueno, sea un insumo que nos sirva para diseñar un programa o para diseñar un proyecto. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. No estoy viendo, puse pantalla completa acá. Bueno, hago una lectura veloz. Las enfermedades de la comunidad de Montecito. El departamento de Floresta presenta graves carencias en diversos órdenes socioeconómicos. La capital del mismo es el municipio de Los Naranjos. La ciudad es atravesada por el río Curicó, única corriente superficial de agua en la zona. La región tiene un clima tropical con alternancia de época de lluvia y periodos secos. En verano se alcanzan unas temperaturas medias de 30 grados centígrados, mientras que en invierno la media desciende hasta los 19. Las lluvias torrenciales aparecen en verano y otoño. La actividad económica principal es la agricultura de exportación, siendo los principales productos el banano y la piña. Junto a la actividad agrícola existen instancias ganaderas dedicadas a la cría de vacuno. Conectados con la ganadería se encuentra una actividad, un matadero y una fábrica de curtidos. Muchas familias poseen algunas pequeñas chacras donde cultivan algunos productos para el autoconsumo, mandioca, frijoles, maíz, y crían algunos animales, aves, cerdos, especialmente. Las mujeres suelen tener una participación muy destacada en esta producción doméstica y se encargan de todas las labores de la casa. Los niños, muy numerosos, colaboran en las tareas domésticas y asisten de forma irregular a la escuela. En los últimos tiempos, algunos informes de los servicios de salud han detectado un aumento significativo de la mortalidad, especialmente infantil, provocado por la alta incidencia de las enfermedades infecciosas de transmisión hídrica. El malestar causado por estos problemas es muy patente en las comunidades campesinas. Para interpretar las causas de esta situación y buscar soluciones, la Asociación de Pobladores de Floresta ha creado, con la colaboración de su socio español, un equipo técnico de planificación
un equipo técnico de planificación. Se espera que este equipo pueda diseñar alguna iniciativa concreta de desarrollo que ayude a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona, reduciendo de esa manera la situación de tensión que actualmente se vive. Por decisión de la propia asociación se ha optado por diseñar una primera intervención a la comunidad de Montecito. Se trata de un poblado rural de asentamiento reciente de 400 habitantes, situados a orilla del río Curicó. La primera constatación que se ha efectuado es que los servicios médicos sanitarios se prestan de una manera muy deficiente y desarrollan una actividad exclusivamente curativa. El único centro de salud del departamento se encuentra en un edificio que no reúne ninguna condición para este tipo de usos. El equipamiento básico y el material sanitario está en muy mal estado y está atendido únicamente por un enfermero. Hay que señalar que en el municipio se localizan otros 5 médicos que atienden consultas privadas, con mucha mejor cobertura sanitaria, aunque sus precios impiden que la población más necesitada pueda utilizar sus servicios. Aparte de estos servicios médicos institucionales, existe un número importante de curanderos que cumplen funciones sanitarias. El manejo del agua para consumo humano en la comunidad de Montecitos es completamente inadecuado. No existe ninguna red pública de abastecimiento de agua y las mujeres y los niños suelen ser los encargados de ir a buscar el agua al río y a los pocos pozos que existen en la zona. Por lo que se ha observado no tienen apenas nociones de las implicancias sanitarias que representa el consumo de agua en malas condiciones y no se efectúa ninguna de las prácticas generalmente recomendadas. Cocción de agua, uso de filtros. Tampoco existen en las distintas escuelas programas específicos de educación para la salud. De todas formas, no es el desconocimiento la única causa que provoca un mal manejo del agua. Las pésimas condiciones higiénicas de estos poblados sin apenas letrinas, ningún otro tipo de infraestructura sanitaria, también contribuyen a esta situación. Los informes existentes sobre la calidad del agua muestran que esta no es apta para el consumo humano. Por una parte, la agricultura de la zona, basada en el monocultivo de muy pocos productos destinados a la exportación y la extensión reciente de las estancias ganaderas ha provocado la deforestación de buena parte de los bosques autóctonos, aumentando de forma significativa la erosión. Por otra parte, la utilización intensiva de productos químicos para aumentar la productividad ha generado unos niveles preocupantes de contaminación de los acuíferos subterráneos, lo que afecta a la salud de la población que se abastece en los pozos. También se encuentran en la zona vertederos incontrolados, debido a la escasez e insuficiencia de los servicios prestados por el municipio, que contribuyen significativamente a la contaminación de la reserva subterránea de agua. La comunidad, por su parte, muestra una escasa educación referente al manejo de basuras. Las aguas del río Curicó presentan unos niveles preocupantes de contaminación debido a parte de la erosión ya reseñada, a los vertidos incontrolados de las aguas negras y a la contaminación industrial que producen los mataderos y la fábrica de curtidos. Especialmente esta utiliza grandes cantidades de agua sin ningún tipo de control higiénico. Es conveniente señalar que la Asociación de Pobladores del Departamento de Floresta es una organización que agrupa a unas 200 personas que viven en los asentamientos campesinos periféricos. Su influencia en la región es bastante importante, carece de sede social y las reuniones se realizan en la casa de alguno de los asociados o en algún lugar abierto cuando se trata de una asamblea más numerosa. No existe una estructura organizativa mínimamente sólida. La junta directiva de la asociación está compuesta por 9 personas que no tienen apenas experiencia en la gestión de una asociación pública, aun cuando su entusiasmo y prestigio dentro de la comunidad son muy importantes. La asociación tiene personalidad jurídica y está reconocida por ley. Luego de esta descripción somera de la situación, el equipo de planificación se propone efectuar un análisis de los distintos agentes, grupos, sectores sociales involucrados en los problemas del departamento y más específicamente de los habitantes de la comunidad de Montecito, análisis de problemas, causas, efectos y análisis de objetivos, un análisis de alternativas y un diseño de intervención. Maxi, te dejo. Buenísimo, Rubén. Gracias por la lectura del ejemplo. Les proponemos ahora que trabajemos sobre la enunciación que les mostrábamos recién. La voy a compartir nuevamente en pantalla para que la puedan recuperar. Ahí tendría que estar apareciendo. ¿Me confirman si están viendo bien? Yo acá lo puedo ver sin problemas.
lo podemos ver. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, la enunciación que seleccionamos a partir de la lectura de este caso y de compartir este ejemplo, y les decía recién que presten mucha atención a la enunciación del problema para trabajar el ejercicio, es agua no apta para consumo humano. Fíjense que es una enunciación concreta, concisa, situada, entendiendo que estamos hablando de un territorio particular, de un territorio específico, como es esta comunidad de Montecito. Si tuviéramos que comenzar identificando las causas en función de lo leído y de lo escuchado hasta acá, les pido que traten de enunciar las causas de este problema en base a la información compartida hasta recién. Lo pueden hacer escribiendo en el chat para que quede el registro. Y si no, también pueden habilitar el micrófono. La contaminación. Ajá, ¿qué tipo de contaminación? Recuerden lo de tratar de ser precisos. La contaminación del río. Sí, Bien, ¿qué más? Por los productos químicos utilizados para la agricultura. Contaminación del río por productos químicos. Ajá, ¿qué más? Por afluentes, habla de pozos, y en pozos vos podés encontrar arsénico. Digo, los pozos contienen arsénico, una parte de arsénico. Los desperdicios que largan los frigoríficos. Bien. Y había otro enunciado más ahí que planteaba, que no lo recuerdo ahora lo que decía. Bien, entonces identificamos la contaminación del río, por un lado, la contaminación de los acuíferos subterráneos, producto de la disposición no controlada de efluentes. ¿Se les ocurre alguna otra causa posible más? En relación con las condiciones del servicio de salud, en relación con la particularidad propia de la población, de la comunidad. Yo pienso, no sé si será así, algo que engloba a todos sería falta de infraestructura. Falta de infraestructura, ajá. Que englobaría todos esos problemas que mencionaron los compañeros. De todas formas, Fabricio, ten en cuenta esto que vos estás diciendo, de que cuando estamos trabajando con el árbol de problemas, justamente lo que buscamos es no englobar o sintetizar en causas únicas, sino por el contrario, vamos desglosando. Es como, ustedes imagínense, tenemos una manzana o una mandarina y la empezamos a cortar en trozos. Bueno, de la misma forma, acá lo que estamos haciendo es enunciar el problema para ir reconociendo las causas. Por eso esta idea de árbol, ¿no?, nos hace visualizar o busca que visualicemos al problema como si fuese el tronco y las causas como si fuesen las raíces que explican, que fundamentan la existencia de ese tronco o de ese problema. De todas formas, lo que vos decís de falta de infraestructura lo podemos ubicar como una causa más, pero no para englobar a las restantes, sino como una causa, por ejemplo, en la segunda línea que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Fíjense que tenemos la segunda línea y luego tenemos una tercera línea donde ubicamos a las causas de las causas. Por ejemplo, ahí Atilio decía recién que hay contaminación de los acuíferos, ¿verdad? Y vos mencionaste dos subcausas de esa contaminación. Una vinculada con los desperdicios, los desechos. Con los desechos. Y la otra, la de los pozos, porque también se extraía pozo, que por lo general tiene arsénico el agua, digo. Exactamente. Entonces ahí podríamos ubicar, revisando las redacciones, por supuesto, en la primera línea de causa podríamos ubicar la contaminación de los acuíferos y como subcausas estas dos que acabamos de mencionar. Si en la segunda columna
nos referimos a la contaminación del río. ¿Cuáles serían las causas que provocan la contaminación del río, que a su vez explica que el agua no sea apta para consumo humano? Algo se dijo ya. Los desperdicios que tiran primero los desperdicios que tiran las empresas que no tienen control. Ellos hablaban de un matadero, de un matarife, pero bueno, podemos poner otra empresa más, ya que estamos. Punto número 1, el no control de afluentes. Creo que también hablaba algo de, bueno, el tema de la infraestructura que decía Fabricio, que lo planteaba, digamos, ahí iría cloaca y todo el sistema sanitario, pero no va ahí, disculpa, no va ahí en el segundo, no estaría yendo ahí. Lo de eventualmente, lo que planteaba Fabricio, iría en la tercera parte. En el tercer recipiente o cuadrado, que sería lo que ustedes están viendo en pantalla como tercera columna. Ahí podríamos ubicar, por ejemplo, déficit de infraestructura o déficit de los servicios sanitarios. Y a su vez, ese déficit de los servicios sanitarios puede tener como explicaciones, se me ocurre, falta de infraestructura, falta de presupuesto asignado, falta de personal capacitado, carencia de infraestructura adecuada, ¿sí? Van pudiendo ver cómo se van desplegando a partir del análisis de las causas, otras subcausas que funcionan como explicaciones, pero que siempre terminan remitiendo y coincidiendo en el problema central. Y por otro lado, vieron qué importante es ser pertinentes y cuidadosos en la enunciación de los problemas. Buena parte de nuestra capacidad, digamos, metodológica al elaborar y desarrollar un árbol de problemas se pone en juego a la hora de enunciar correctamente el problema que estamos abordando, ¿no? En buena medida es ahí donde se demuestra, digamos, o mejor dicho, donde se garantiza, digamos, la solvencia, la consistencia y la coherencia de la acción que estamos desarrollando al llenar de contenido el trabajo en este árbol. Yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes, quienes hayan leído el ejemplo, lo van a poder encontrar en mayor detalle. Les voy a mostrar cómo plantea el autor el caso. Fíjense, ¿no?, que ahí aparecen varias de las cuestiones que veníamos mencionando. Por ejemplo, ¿no?, una causa, la que identificaba a Tilio con mucha claridad. Maxi. Sí. ¿Se puede hacer zoom? Porque no se ve mucho. Hacer zoom, no porque estoy compartiendo pantalla con la presentación abierta. De todas formas, este ejemplo está tomado del texto de Camacho, 10 casos prácticos del enfoque marcológico. Así que después lo van a poder recuperar en la bibliografía si no lo alcanzan a ver bien desde el celular. Pero no puedo hacer zoom porque ya estoy compartiendo la pantalla. Decía que acá en la primera columna aparece enunciada la causa contaminación de acuíferos subterráneos, que es la que identificaba Tilio. Y como subcausas o causas de esta causa, utilización de productos químicos, vertederos incontrolados, ¿no?, que mencionábamos recién, los vertederos que carecían de control por parte de la municipalidad. Y a su vez, fíjense, o lo van a poder ver con mayor detalle en la bibliografía, que de esa causa o subcausa, vertederos incontrolados, se desprenden dos más: escasa educación de la comunidad e insuficientes servicios municipales. Eso constituye una raíz del árbol de problemas, ¿no? Una causa de este problema que, reiteramos, es agua no apta para consumo humano en Montecito. En la segunda columna vamos a encontrar otra causa que también fue mencionada por el grupo, que es contaminación del río. La contaminación del río se explica por la contaminación industrial, que Atilio identificó rápidamente,
el vertido de aguas negras, es decir, la contaminación de las industrias, el vertido de las aguas negras, esto es, el vertido de los efluentes sin tratamiento, y la erosión, ¿no? Una causa que explica la contaminación del río, pero más como una fuente natural. Y a su vez, la erosión como proceso natural responde a dos procesos también naturales, como las lluvias y la deforestación. Y en tercer lugar aparece centro de salud en malas condiciones, que es esto que Fabricio mencionaba. Y por eso yo te decía, Fabricio, ojo, no pretender que las causas busquen sintetizar lo que uno va identificando y va enunciando, sino por el contrario, tener presente que buscamos ir desplegando y logrando cada vez mayor capacidad de profundidad en el análisis de las causas. Es como que nosotros empezamos a bajar en el árbol de problemas y nos vamos metiendo cada vez más en la profundidad de las raíces. Entonces, lo que vos decías, Fabricio, aparece como centro de salud en malas condiciones, y además, paso a la siguiente parte a la siguiente diapositiva. Fíjense que vamos a encontrar dos columnas más con causas de este problema. Uno que tiene que ver con deficientes servicios médicos sanitarios, y ahí aparece toda la cuestión de la prestación del servicio, ¿no? ¿Por qué se explica la deficiencia en los servicios médicos sanitarios? Con lo que yo les decía recién, escaso personal, escaso equipo y material sanitario, o material sanitario en mal estado, altos precios de la medicina privada, ¿no? Que hacen que queden personas de la comunidad de Montecito por fuera de la posibilidad de acceder al sistema de salud. Y hay una cuarta columna que están viendo en pantalla que identifica otra causa relacionada con la comunidad. El autor la enuncia como manejo inadecuado del agua en la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe red de suministro, porque hay prácticas de higiene que no son las adecuadas y porque hay pésimas condiciones higiénicas de la comunidad. Insisto con lo que decía recién. Fíjense que se presenta esta duda metodológica, creo que la planteaba Martín hace un rato cuando decía, bueno, ¿cómo logramos identificar con solvencia y no confundir causas con efectos, ¿no? Bueno, justamente la enunciación del problema y el posicionamiento del actor que planifica, si está resuelto correctamente y con pertinencia, nos permite, como decía Mario, ir dotando de consistencia y solidez a la red causal explicativa. Y hablamos de red causal explicativa justamente porque empezamos a desplegar las causas en esta idea de raíces que van hacia abajo y fundamentan el tronco, fundamentan la enunciación del problema que estamos abordando. Por último, en esta misma diapositiva, ustedes empiezan a encontrar también los efectos, es decir, lo que está hacia arriba del problema. Los efectos son las manifestaciones visibles del problema que estamos abordando, es decir, las consecuencias de ese problema que hemos identificado y enunciado. Y le pido a quien pueda ver con claridad la presentación que lea algunos de los efectos que aparecen en pantalla. ¿Están por ahí o se quedaron? Sí estamos, pero no. ¿No se ve? Bueno, yo la que puedo leer es, digamos, la que está en la diapositiva es alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica en el primer nivel de los efectos. Y le continúan como efecto de los efectos esta alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. Mortalidad infantil. Claro, exactamente. Vas hacia arriba, ¿no? Mortalidad infantil y malestar social. Sí. Ahí quisiera hacer un comentario ahí. A ver, gente, me parece que, a ver, digo, con esto de poder discutir y comentar, digamos, ¿no? El problema de la alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica, acá, digamos, si no tuviéramos el cartelito arriba que dice Comunidad de Montecito, no sabríamos dónde es. Y no sabemos cuándo, desde cuándo hay este problema.
Entonces, este enunciado, digamos, que estamos viendo en el caso de Camacho, tendríamos que hacer una enunciación mejor. Nosotros, desde nuestra metodología, le damos una vuelta de tuerca a este texto de Marco, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que esta enunciación es incorrecta, ¿sí? Estrictamente, no tiene lugar, no tiene tiempo, digamos, ¿no? Entonces, eso como una primera cosa, digamos, porque esto justamente es por aproximaciones sucesivas. Fíjate que hay cosas que estamos leyendo, que nos parecen que tienen sentido y hacen sentido, pero cuando nos ponemos a mirar críticamente ahí, digamos, empezamos a ver. Ahora, ¿por qué hay una alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica, las enfermedades de los pobladores de la localidad de Montecito, desde hace al menos, no sé, una cantidad de tiempo X, digamos, ¿no? En la actualidad puede ser también, ¿ok? Entonces, ese problema abre en varios ramilletes, que son, bueno, el manejo inadecuado, la deficiencia de servicios médicos sanitarios y la que estaba, digamos, más hacia la izquierda de la pantalla en el cuadro, ¿verdad? Y luego se abre el ramillete, digamos, eso que Maxi decía, hay 3 grandes columnas, digamos, y luego se abren ramilletes de... La pregunta es, ¿por qué hay alta incidencia? Y ahí hay alta incidencia porque hay un manejo inadecuado del agua en la comunidad. ¿Por qué hay un manejo inadecuado del agua en la comunidad? Porque no existe una red de suministro de agua. ¿Por qué más? Porque hay inadecuadas prácticas higiénicas. Venimos preguntando en profundidad el por qué, ¿sí? La pregunta es por qué, y vamos hacia abajo en las raíces, digamos, profundizando en el por qué. Y luego, digamos, hacia arriba, lo más evidente, digamos, que tenemos como efectos, ¿no? Es lo que aparece que, caramba, si hay una alta incidencia, digamos, es aparentemente de enfermedades de transmisión hídrica, una cosa que salta es que eso viene aumentando la mortalidad infantil, digamos, ¿no? Y eso genera, obviamente, digamos, la cantidad de enfermedades que vienen asociadas al agua aumenta el malestar social. Ahora, a su vez, esos efectos también pueden ser, digamos, pueden ir ascendiendo, digamos, ¿no? Solamente como para contar que estos árboles de problemas son justamente un centro de discusión. Como decía bien Rubén, digamos, esta figura lo que permite es una percepción rápida de las relaciones que hay, digamos, y esa percepción rápida permite que sea discutido, ¿sí? Inclusive, digamos, podemos decir, no, mira, yo creo que en realidad no hay un manejo inadecuado del agua en la comunidad. Los que están haciendo un manejo inadecuado del agua son los tipos que están en la provisión y en la distribución. La comunidad recibe lo que puede, ¿no? Porque acá parece ser que la comunidad, digamos, es la que tiene el manejo inadecuado. Yo diría, ¿pero qué comunidad? Si la comunidad se abaraja y toma el agua que puede, ¿sí? O sea, uno podría ir discutiendo sobre la situación real y eso también nos interpela a preguntarnos si esa presunción o esa idea que teníamos, esa prenoción, esa primera idea, digamos, nos va convenciendo o se compadece con la realidad o no. Lo que es importante es que esta visualización, digamos, es lo que permite el trabajo colectivo de problematización, grupal, digamos, ¿sí? Esta es una primera ventaja. La segunda ventaja es que cuando visualizamos estas cuestiones nos vamos dando cuenta de la complejidad, ¿verdad? Porque si bien el árbol está simplificado en su enunciado, cada una de estas cosas podría ser objeto, digamos, de un proyecto de investigación también, o de una intervención social para conocer más profundamente la cuestión, o de una investigación-acción, digamos, ¿sí? De manera que, bueno, un poco lo que estoy queriendo decir es que el árbol de problema y el árbol de objetivo es un inicio muy claro y muy lógico de problematización y de búsqueda de explicación y de búsqueda de los cursos de acción posibles para revertir la situación, ¿no? Ahora, en la secuencia vamos a ver cómo en el árbol de objetivos, digamos, se van transformando las cosas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ese alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica habría que decir que es el Montecito, uno podría especificar, digamos, a lo mejor comunidad asocia con mortalidad infantil, a lo mejor tendríamos que hacer hincapié en que la alta incidencia de enfermedades, digamos, tiene que ver con la mortalidad de una manera más directa, en fin, la enunciación también hace el recorte y construye. La cuestión es, siempre repetimos que un problema es una construcción social, ¿verdad? Que los problemas no existen independientemente de un sujeto, digamos, que los problematiza, que se pregunta, ¿no?
Entonces, como no tenemos ahí el sujeto que se, digamos, la cuestión acá está, digamos, en que en esta conexión, digamos, justamente la construcción es a través del lenguaje, y esto es un modo de hacer la construcción social del problema, ¿sí? Es un modo de hacer una construcción social del problema. El problema no está ahí, sino que lo vamos armando a partir de un posicionamiento de lo que nos parece a nosotros en esa brecha. Bueno, nada, es como para tratar de colocar, muchas veces, digo, solamente porque esto también es como un meta-análisis de la metodología. Muchas veces parece ser que la metodología pretende ser completa, ser total, no dejar resquicio, digamos, ¿no? Es su intención. Sin embargo, digamos, el uso mecánico o esquemático de la metodología tampoco es correcto, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros no compramos a paquete cerrado, digamos, la metodología de marco lógico, sino que la incorporamos como una herramienta muy interesante para el diseño de proyectos, para el seguimiento, para la evaluación, para la ejecución, sobre todo por su matriz de marco lógico, y también para la explicación y para la construcción de la estructura de objetivos. El tema es que, bueno, insistimos, digamos, en que es una metodología rica, útil, pero que no la compramos a paquete cerrado, digamos, ¿no? Bueno, volvemos ahora sí a la metodología y a seguir ese desarrollo. Gracias, Mario. Bueno. Eso que decías vos un poco se ubica con lo que anticipábamos en la clase anterior. Recuerdan ustedes que cuando remitíamos y hablábamos de la metodología de marco lógico, decíamos también, no es la única metodología posible para el diseño de proyectos o de programas, sino que es una de las tantas disponibles. Sí es cierto que la metodología de marco lógico o enfoque de marco lógico, depende de cómo lo encontremos mencionado en la bibliografía, forma una suerte de lenguaje universal para el diseño de proyectos y es muy utilizado, es muy frecuente encontrarnos con, digamos, una lógica de desarrollo programático en los proyectos, sobre todo en la cooperación internacional, que remite a la estructura lógica de esta metodología. De ahí la importancia de conocerla, de apropiársela y, bueno, de utilizarla también en la medida que, por ejemplo, considera o prevé como parte fundamental de la misma la consulta directa de los beneficiarios y las beneficiarias que van a ser, beneficiados, valga la redundancia, por un proyecto en particular. Pensemos que si estuviéramos trabajando con la comunidad de Montecito, y quizás, en línea con lo que decía Mario, quizás algunas de estas causas aparecerían enunciadas de otra forma, o quizás aparecerían en otro orden lógico también, en función de la propia mirada y la propia voz de la comunidad. De hecho, me atrevo a pensar que si fuera la comunidad la consultada para identificar las causas en relación a su problema con el agua no apta para el consumo humano, seguramente la primera causa no va a estar relacionada con la falta de prácticas de higiene, sino con el déficit en los servicios de salud o la contaminación que provocan las industrias de la zona o los efluentes. Entonces también en esto de cómo vamos construyendo el problema y cómo somos pertinentes en la enunciación, permanentemente tenemos que estar revisando nuestras prácticas y nuestro posicionamiento o el posicionamiento del actor que planifica. Seguimos con esto y acá lo que hacemos es invertir, siguiendo el ejemplo, invertimos la carga valorativa de las enunciaciones justamente para encontrarnos entonces con el árbol de objetivos que, como bien explicó Rubén en la parte anterior de esta misma clase, digamos, la idea de trabajar con el árbol de objetivos, en cierta forma lo que nos propone es espejar el árbol de problemas. Lo que hacemos es transformar la enunciación del problema, que es una enunciación eminentemente negativa, en un enunciado positivo. Y además trabajamos sobre los medios que serían necesarios para remover las causas identificadas. Es decir, trabajamos sobre las causas que son las que explican y producen el problema considerado. Recuerden que también en esta materia decimos que las causas requieren ser removidas, modificadas,
trabajadas, ¿no? Pero que es difícil que podamos hablar de cancelar o eliminar causas, ¿no? Sino que muchas veces lo que hacemos es incidir, trabajar sobre las causas en aras de buscar no solucionar el problema, sino transformarlo, modificarlo o ponerlo al alcance de la mano. Fíjense ustedes cómo plantea un poco este objetivo global, este propósito, ¿no? Este mismo ejemplo que estamos siguiendo. Dice, mejorada la calidad del agua para consumo humano. ¿No? Ahí estaría faltando, como bien decía Mario, la enunciación del espacio territorial en el cual estamos operando y también del tiempo. Mejorada la calidad del agua para consumo humano de la comunidad de Montecito, ¿no? O en la comunidad de Montecito. Maxi, te interrumpo un segundo, hago una sugerencia. ¿Por qué no vemos el problema cómo queda invertido? Porque acá ya estamos trabajando en una conexión causal, ¿verdad? Dale. Ahí pasamos a la siguiente. Entonces, porque esto que está aquí en el medio como una tarjetita, digamos, suelta, es la enunciación del problema, digamos. Entonces, en el sentido lógico, lo primero que tenemos que invertir, digamos, es la enunciación negativa del problema. Entonces, si tenemos una alta incidencia de enfermedades de transmisión hídrica en la localidad de Montecito, digamos, en los últimos 5 años, en los últimos 2 años, ahora tendremos, digamos, la primera cuestión es la enunciación por el lado positivo, digamos, del problema mismo enunciado. Es decir, y aquí tendríamos entonces reducida, inclusive en la metodología de marco lógico, este objetivo, el árbol de problemas, el tronco, perdón, se enuncia también en el tronco de objetivos como un resultado. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Reducida la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica. Es decir, teníamos alta incidencia, lo que vamos a tratar de tener es reducida la incidencia, ¿sí? De manera tal que de allí luego decimos, ¿de qué manera vamos a reducir la incidencia? Operando, digamos, sobre las conexiones causales. Entonces, ahora sí podemos pasar a la siguiente, digo, para ir siguiéndose. Si tenemos ese tronco del árbol de objetivos, que dice que vamos a tener reducida la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica, hacia abajo, en las raíces, ¿cómo vamos a cambiar? Decíamos, las conexiones causales van a pasar a ser medios, tareas, actividades, resultados. Es decir, recuerden que estamos analizando siempre una relación de medios afines. Entonces, así teníamos que había, digamos, que estaban deficitarios los servicios médicos sanitarios, van a estar mejorados. Si para estar mejorados los servicios médicos sanitarios vamos a tener que mejorar el equipo y el material sanitario, ver de incrementar el personal sanitario, ¿sí? Ahí dice los altos precios de la medicina privada, digamos. Entonces vamos viendo que luego dice que teníamos un inadecuado manejo del agua por parte de la comunidad. Ahora tenemos adecuado manejo, ¿verdad? En el sentido positivo. Digo porque la idea es trabajar el tronco primero y luego ir poniendo en positivo las dimensiones de las raíces, ¿verdad? Ahí va. Sí, se funciona, como bien decías, en esta lógica de espejo, ¿no? Vamos espejando y vamos invirtiendo la enunciación. Y me quedo en esta diapositiva para referir a la causa que había identificado Fabricio, ¿no? Que había identificado esta causa relacionada con el déficit de infraestructura o de servicios, ¿no? Fíjense que dice, mejorado los servicios médicos sanitarios. ¿Cómo se logra esto, no? Entonces, así como del problema van identificándose las causas y de estas causas, a su vez, se van identificando subcausas, también del propósito global, es decir, de la resolución de ese problema que estamos abordando, vamos identificando, digamos, qué es lo que tenemos que hacer precisamente y justamente vamos adentrándonos en esta idea de cómo vamos logrando cada una de estos objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos los servicios médicos y sanitarios de Montecito? Lo hacemos incrementando el personal sanitario en el lugar, mejorando el equipamiento, mejorando el material sanitario. ¿Cómo mejoramos o logramos que la comunidad maneje, entre comillas, de una forma adecuada el agua? Y bueno,
Eso lo podemos hacer si promovemos prácticas higiénicas, si mejoramos las condiciones de salubridad del entorno, si se mejora la capacidad de prestación de la red de agua potable, cómo reducimos la contaminación del río. Y bueno, si controlamos la contaminación de las industrias, si depuramos las aguas negras o dejamos de tirar aguas negras al río, cómo reducimos la contaminación del acuífero subterráneo. Bueno, si controlamos los vertederos, si, por ejemplo, dice acá, establecemos técnicas agrícolas no contaminantes, ¿no? En esto de la identificación que hacíamos hoy, que hacía Tilio, si no me equivoco, de dónde estaba el origen de la contaminación de esos acuíferos asociados con las prácticas agrícolas de esta comunidad en particular. De esta forma me quedo con esta diapositiva como para hacer un poco el cierre de lo que presentamos en la clase de hoy, ¿verdad? ¿No? Volviendo al principio, ¿no? Entendiendo que estamos en el momento de diseño de programas y proyectos, dentro de lo que es la matriz de marco lógico, ¿no? Que presentamos que tiene una serie de pasos, ¿no? En este momento en el cual trabajamos con problemas y con objetivos, lo que hacemos justamente es transformar el árbol de problemas en el árbol de objetivos, en donde obtenemos justamente de los efectos del problema, producto de esta transformación, obtenemos los fines del proyecto o los fines de la intervención que vamos a llevar adelante. Del enunciado del problema, que es negativo, como les decía recién, si lo transformamos o lo invertimos, nos vamos a encontrar con el enunciado del objetivo general. Por eso esta idea de que invertimos la valoración que estamos haciendo. Y de las conexiones causales, es decir, de las raíces, si las transformamos, nos vamos a encontrar con los medios del proyecto. Y de ahí vamos a tener, digamos, los insumos necesarios para ir identificando resultados, actividades y tareas. Esta lógica de trabajar la transformación del árbol de problemas al árbol de objetivos es lo que justamente va a permitir después, y acá me voy a adelantar un poquito, es lo que nos va a permitir ingresar en la estructura analítica del proyecto y poder dar cuenta cabalmente con la matriz de marco lógico. Pero prefiero, más vale hacer un corte acá, dejar lugar para las preguntas y también si Rubén quiere retomar y decir algo más, o Mario, que me haya faltado, o también poder tener algún feedback, alguna impresión, sabiendo que como estamos presentando, digamos, una herramienta metodológica, a veces es necesario revisarlo, revisitarlo con un ejemplo para lograr que sea más próximo a esto. ¿Comentarios, preguntas, entonces? Sí, Mario, buena pregunta, digamos, ¿no? Cuando vos abrís cuando vas armando el marco cuando vas armando el marco y ya vas descubriendo, digamos, cuáles son los problemas, y en espejo, digamos, vas trabajando, tratando de aportar en espejo la solución, de ahí también no se abren otros marcos de problema. Planteo esto así a ver si se puede entender la idea. Digo, resolvés el problema de no tirar más agua o de controlar el problema con el río. ¿Bien? Avanzás y digo, no se abre un marco de problemas después cuando vos decís, bueno, vamos a trabajar ahora cómo hacemos para mejorar la infraestructura del sistema sanitario. En el cual, digamos, el sistema sanitario, vos decís, para mejorar y poder competir contra el sistema privado, yo necesito, digamos, una sala más grande, una sala de atención más grande, digo, mayor cantidad. ¿No es como que se va abriendo esos problemas también? ¿O vos lo podés cerrar ahí? Porque el objetivo es ver dónde vos tenías el problema concreto, que es el problema del río. ¿Me explico o estoy siendo complicado? Yo entendí. A ver si, por ahí para precisar, Atilio, a ver si te entendí bien. Ten en cuenta que
cuando decimos metodología de marco lógico, estamos remitiendo, digamos, a la metodología que estamos estudiando y presentando. Cuando decimos árbol de problemas y árbol de objetivos, son dos herramientas concretas que utilizamos dentro de esta metodología. Y lo que vos estás diciendo en relación a los problemas, a ver si lo entendí bien, es cómo a partir de la utilización de la herramienta árbol de problemas, uno va identificando nuevos problemas. Claro, por sí, eso... esa era la pregunta, digo. Claro, si por es que eso no se abren mayores cantidades de árboles, digamos, o de ramas, a otro tipo de problema, claro, por en eso lo conjunto, o si lo haces por etapa, digo, si cumplís esta etapa y después vas viendo cómo mejora la otra. Bueno, ahí está, ¿ves? A ver, mirá, lo que creo que ahí, Atilio, hay una cuestión. Primero, recordá que primero hicimos un análisis de la participación. Primero enunciamos el problema. Cuando enunciamos el problema tenés que seguir con ese problema, porque vos estás trabajando el problema que elegiste. No podés no terminar de explicar el problema de la contaminación, o sea, de la generación de enfermedades por la contaminación en el agua. Digamos, vos tenés que primero hacer una explicación exhaustiva de eso, tanto en sus conexiones causales como en sus efectos negativos. Eso te va a llevar un tiempo, digamos. Vos vas a ir y venir, no es que se te van a abrir otros problemas. Ya dijimos que las conexiones causales ya son problemas que generan el problema. A ver, es un problema que no haya buenos servicios sanitarios, es un problema que las empresas estén desechando residuos en el río, y es un problema que la comunidad no tenga educación para educación en el sentido del uso del agua en ese contexto, digamos, ¿no? Entonces, todos esos son problemas que explican el problema de que se generan enfermedades transmisibles por el agua, ¿sí? Y luego tenés otros, digamos, y los problemas que son, y más grandes todavía los problemas, cuando hay enfermedades transmisibles, los efectos son que los chicos se mueren, ¿sí? O sea, que es un problema más grande todavía que el tema de las enfermedades transmisibles, porque es un efecto de ese problema que vos recortaste, ¿ok? Por eso, cuando vos empezás a explorar la explicación del problema, el árbol del problema, tenés que agotarlo, ¿sí? Bien. De nada te sirve irte a otro problema, porque vos además no sos el... A ver, acá fíjate que ¿quién problematizó esto en la lectura que hizo Rubén? ¿Quién es el actor que está problematizando? Esa es la otra cuestión, ¿sí? ¿No? El actor que está es la comunidad. Yo no me acuerdo porque la verdad es que se me escapó eso, pero digamos, ¿quién es el actor que está problematizando esto? Y la problematización de un actor situacionalmente va a ser completamente diferente a la de otro. Si yo traigo el señor ministro, el secretario de Salud de la comuna de Montecito, va a explicar una cosa. Si traigo al señor que organiza, digamos, el servicio de la provisión y distribución de agua, de obras y servicios públicos de la MUNI, va a tener otra explicación del asunto. Entonces, las explicaciones son posicionales. Ahora, a vos no te interesa ahora irte a otro problema, saltar a otro problema, porque vos querés gobernar el problema de la transmisión de enfermedades a través del agua. Ese es tu punto clave, ¿me entendés? Por eso decimos que, a ver, una explicación de un problema siempre es ver cuáles son los otros problemas que están conectados, como generadores o como empeoradores de la situación a partir de ese problema, digamos, ¿no? ¿Te acordás la clasificación que hicimos? Este es un problema, digamos, es un problema actual, digamos, ¿no? Hoy está viendo, ¿te acordás la clasificación actual y potencial? Sí. Digamos. Entonces, actual, este es el problema actual, porque la transmisión de enfermedades a través del agua se están dando aquí y ahora, ¿sí? Aquí y ahora. Es un problema completamente desestructurado, porque tiene muchas conexiones causales que los explican, digamos, ¿no? Es un problema, por otro lado, digamos, que tiene, digamos, a ver, es un problema. Yo creo que me parece que era la comunidad la que estaba problematizando. Entonces, la idea es que si, digamos, es un problema terminal o es un problema de gestión. Digamos, me parece que es un problema terminal, tiene que ver con que la gente se muere por el uso del agua, digamos, ¿no? Tiene enfermedades y hasta llega a la muerte. Entonces, fíjate que es un problema concreto, actual, que es un problema terminal. Todas esas cosas ya te lo van recortando. Eso es lo que te permite abordar el problema. Si no lo tenés ahí trabajado a ese punto, estás hablando de una indefinición total, y en tu programa la indefinición va a persistir. Va a persistir en los objetivos, va a persistir en las actividades. Entonces, porque no vas a estar dándole en el clavo, para decirlo así, ¿sí?
esta es un poco la broma del marco lógico, digamos, ¿no? La broma es que te permite, si ves un clavo y querés clavar un clavo, le vas a dar un martillazo a ese clavo y no a otro, digamos. Y es así que se hace, aparte, por otro lado, es así que se hace la construcción programática, ¿verdad? Qué sé yo, nosotros desde la política universitaria podemos ver cómo mejorar la calidad educativa de los estudiantes universitarios. Ahora, estamos viendo que la calidad educativa de la secundaria es terrible, porque lo que nos llega a la universidad, digamos, es un nivel muy flojo, digamos, de calidad educativa. Ahora, nosotros tenemos que trabajar acá, no podemos irnos a la secundaria. Nuestro ámbito de gobernabilidad es la universidad, ¿no? No podríamos irnos a ver cómo mejoramos la calidad educativa de los alumnos de la secundaria. Para eso hay otros señores que problematizan desde ahí, digamos, ¿no? Ahí va. Interesante. Gracias, Mario. Me gusta la pregunta. No, lo pregunto porque me ha tocado trabajar en una situación de esta, donde, digamos, cuando vos te juntás con la comunidad, cada integrante de esa comunidad, digamos, va a pelear por el pedacito que le corresponde o que cree que él está más capacitado para poder hablar de eso. Entonces hay que armar varios programas y varios proyectos, no podés meter todo en uno solo. Está bien. ¿Sí? Está perfecto eso que vos decís, y eso es así. Por eso cuando hicimos la experiencia en Crespo, salieron 16 proyectos, eran todos ciudadanos de Crespo, pero algunos estaban en una escuela secundaria, otros estaban en el gobierno, otros estaban en un centro. Entonces, cada uno problematizó y seleccionó y recortó, todo de la misma ciudad. No es tan grande Crespo, pero fíjate que salieron 16 ideas diferentes de proyectos, de acuerdo a cómo cada uno de esos equipos recortó el problema, digamos, ¿no? Está bien. Y ahí sale la estructura. Bueno, es interesante. En lo barrial, justamente es una de las grandes cosas a trabajar, digamos. Por eso te sirven las tarjetas estas en la problematización. Porque vos tenés que agarrar una tarjeta y decir, no, esto, loco, es el tronco de otro problema, no es el tronco de otro problema, no es esto que estamos hablando acá, digamos, ¿no? Justamente ahí, bueno, eso es la gestión participativa de la construcción de... Muy bien. Rubén, no sé si te parece que estamos bien. Sí, ya hicimos casi el 90% del avance en lo que es enfoque marco lógico, inclusive. Okay. O sea, no hay ejemplo de marco lógico que no se presta a debate. Es decir, justamente porque de eso se trata. De que no hay manera de, digamos, inclusive cuando cruzás con tu ámbito de gobernabilidad y las posibilidades, posiblemente un poco en lo que se venía diciendo, puedas atender algunos núcleos causales y no todos, algunos ramilletes de núcleos, y tal vez no tenga gobernabilidad sobre otros, y tengas que hacer alianzas o achicar proyectos. Pero como bien hemos dicho, alentarle a que miren los manuales que están en la bibliografía y busquen otros para que vean cómo por ahí otros los presentan, los trabajan. Eso que decía Rubén me parece muy interesante también. A ver, la estructura del árbol no es una pavada, digamos, porque en el árbol vos tenés un tronco. El tronco es un organizador, o sea, las raíces es un organizador del tronco, ¿verdad? Pero la unión entre el tronco y las raíces en el árbol biológico, digamos, es indisoluble, ¿sí? Y al mismo tiempo el tronco es el que despliega las ramas, digamos, ¿no? Entonces, la estructura arbórea, por eso es que es tan interesante lo del árbol de problema, es una metáfora muy buena. Si vos te agarras y te vas a otro problema, es que agarraste otro tronco, te fuiste a otro árbol, digamos, ¿sí? Exactamente. Entonces, pero vos le tenés que decir, a ver, y puede ser que vos quieras abrir otro tronco para problematizar en un barrio discutiendo, porque es legítimo eso, ¿sí? Porque cada actor va a tener sus percepciones, digamos, el que está más cerca del arroyo va a putear porque se está enfermando, y a lo mejor el otro no tiene canilla, digamos, y son dos problemas diferentes, digamos, no les llega la distribución en la puerta de la casa. Entonces, digamos, justamente la idea del árbol es una idea muy, muy interesante, y uno piensa que eso, tiene que completar el árbol, ¿no? Con la investigación del problema y luego con la estructuración de la estructura de objetivos, ¿verdad? La idea es, fíjense ahí, digamos, nosotros teníamos pensado la clase que viene a hacer un ejercicio de multiple choice, ¿sí? Entonces recomendamos fuertemente la lectura del manual 42, del manual 64, del manual 68, recomendamos
ahí esa parte del cuadernillo, la parte 4, digamos, ¿no? Porque entonces vamos a jugar un poco con esa estructura de multiple choice para poder ver si estamos entendiendo conceptualmente lo que venimos contando, lo que venimos explicando y trabajando, ¿sí? Como siempre, es un ejercicio que básicamente está destinado al aprendizaje, pero también es una de las evaluaciones que hacemos, de las 2 evaluaciones que tenemos que hacer en este primer cuatrimestre, ¿sí? Entonces, bueno, sugerimos la lectura de todo el material y, bueno, vamos a mandar también un aviso para que todo el mundo venga y se haga presente en la clase que viene para poder completar, digamos, durante el transcurso de la clase, el multiple choice que estaremos presentando en el... ¿Ok? Buenísimo. Bueno, si les parece, damos por cerrada la clase de hoy y muy interesantes las preguntas y espero que ustedes también hayan aprovechado. Gracias Maxi, gracias Rubén, buenísimo. Gracias Mario, gracias a todos, saludos. Un gusto, nos vemos. Muchas gracias. Saludos. Saludos, chao Nasa, muchas gracias. Gracias Martín, chao, chao. Chao Atilio, nos vemos.